Nos dijeron que tenemos un alma, una sola, una que será juzgada. Será juzgada en las puertas con San Pedro. Será juzgada en la balanza de Anubis. ¿Acaso será juzgada mientras cruzamos el río con Caronte? Tal vez juzgada mientras caminamos el sendero junto a un Choloitzcuintle. O tal vez esa alma regresará al ciclo infinito del samsara. Todas las culturas dicen que tenemos un alma, pero para los antiguos nórdicos el alma era un poco más complejo que eso. Eran 7 partes en una del alma. Está conformada por 7 regalos divinos, 7 partes del universo. Y era, más allá de un ser único, un alma, era algo vivo, algo dinámico. Muchas culturas antiguas animistas pensaban o piensan que todo tiene un alma. Nosotros, el hogar, los animales, las plantas, las piedras y tal vez sentimientos y emociones que podemos tener frecuentes o muy fuertes también daban pie a la creación de un alma, de un sentimiento, de un eco. Y hay una religión muy particular que cree en el ciclo de un alma, que primero el alma viene a nivel humano, personal, después migra a un animal y como tercera etapa migra o puede estar dentro de un objeto natural, una piedra, un árbol, una rama, una hoja. Lo que no recuerdo es que si son etapas cíclicas del alma, según esta religión, o asignaciones por castigo o por clasificación, depende de tus actos. Por favor, si identificas esta religión, recuérdamela en los comentarios. Pero por hoy, quiero platicarte lo que en mi sendero del cuervo he entendido que los antiguos nórdicos creían de las partes del alma. Ellos, como te comento, pensaban o creen que el alma está dividida en 7. La primera, siendo el hugger. El hugger es la mente, el pensamiento, la intención. Son los deseos ocultos, las emociones intensas. En las sagas y en las edas poéticas, el hugger podía viajar fuera del cuerpo, en sueños o en trance, influir en otros como una proyección psíquica, y en prácticas como el Seidir, que es la magia antigua nórdica, el hugger podía enviarse para atacar o para espiar. El hugger caería dentro del rango de un alma clásica. Es lo que sale de tu cuerpo, lo que ve más allá, lo que viaja a otras dimensiones, a otros niveles de realidad, de existencia, a bajar información, a compartir información. Incluso ellos pensaban que podían atacar y espiar a los demás. O incluso plantar preguntas o plantar ideas como proyección psíquica a las demás personas. Ese pequeño susurro que escuchas en tus sueños, que no es tuyo, esa idea que surgió de la nada, ellos lo atribuían mucho al hugger, a la primera parte del alma, según los nórdicos. La segunda parte es el hammer, la forma, el cuerpo cambiante. Esa es tu piel física y también tu piel espiritual. Puede cambiarse a ambos niveles, físico y espiritual, pero no cambiarse en el sentido de mejora, de hago ejercicio y dieta para cambiar mi cuerpo, sino ellos creen, todavía los antiguos nórdicos paganos, que se puede cambiar tal cual como un cambiapieles. Eh, Hay historias, hay registros en las sagas y en las edas poéticas que ciertas especialidades dentro de las fuerzas vikingas, los llamados berserkers, había dos caminos registrados que se podían tomar. Uno, los berserkers que se ponían piel de oso y los berserkers que se ponían piel de lobo. Ambos tenían un ritual para entrar en trance, bailaban con tambores cerca del fuego, consumían ciertas plantas y hasta ahí la voy a dejar. Pero ellos creían que al ponerse la piel de oso, su fuerza aumentaba. Y hay registros donde los berserkers que se ponían la piel de oso eran más agresivos, incluso volteándose contra sus compañeros. Estaban perdidos en un estado de ira y de fuerza incontrolable, y era común verlos que no sentían dolor. Estaban dañados con espadas, hachas, flechas, y seguían avanzando. Por el otro lado, los berserkers que tenían la piel de lobo, que se ponían la piel de lobo, pues tal cual representaban el animal, eran sigilosos, planeaban emboscadas, eran cautelosos y era como el bisturí de la fuerza vikinga.
que si bien los vikingos no tenían un ejército formado como tal, generales, comandantes, capitanes, tenían esas especialidades dentro de sus filas, dentro de sus rangos. Ahí el Hammer se convertía en Hamfarir, en los viajes del cuerpo, en otra forma. Y regresó el tema del Hammer porque ellos pensaban que el cuerpo no solo cambiaba por las pieles, sino que físicamente era posible cambiar tu cuerpo. Era físicamente posible cambiar tu cuerpo hacia un oso, hacia un lobo, cambiar hacia, transformarte hacia un búho, una ardilla, un cerdo, un gato. Y también no solo caían dentro de los berserkers, sino dentro de los chamanes de los antiguos nórdicos. Se creía que ellos podían cambiar su hammer, cambiar y entrar en Hamfarir para cambiarse en animales que pasen desapercibidos y puedan viajar en el antiguo mundo. Eso es curioso porque me recuerda mucho a los nahuales, a los cambiapieles del Norteamérica también. La tercera parte es el filia, que es tu espíritu acompañante, tu espíritu protector. El filia, normalmente, o en la primera parte, la parte básica del filia, es un espíritu guardián personal que sí puede heredarse a través de la historia de tus ancestros y de tu suerte o de tu honor, pero todos nacemos con un filia, que es un animal que nos protege. Y puede ser cualquier animal, que es la belleza de esto. Piensa en qué animal ha estado cerca de ti o has visto cuando tienes tus momentos fuertes en la vida, de tanto de amor, de alegría, de tristeza, de salud, buena o mala, de logros. Por ahí debe haber un animal que siempre esté. No tiene que ser siempre un oso, un buitre, no tiene que ser siempre un dragón. Los nórdicos pensaban que había un animal para cada persona. Una ardilla, un escarabajo, un perro, un gato, un cerdo, una paloma, incluso un periquito. Y esto como primer parte del filia, del poder acompañante. La evolución de esto, si queremos verlo como evolución, es un espíritu femenino, ¿sí? Cuando evoluciona a un espíritu protector de linaje, no solo personal, pero de linaje. Algo que viene desde tus abuelos, tus ancestros, o que tú mismo lo formas y va para tus hijos, para tus nietos. Muchos creen o creían que era un espíritu femenino que protegía el hogar. Más que el hogar, tu persona, tu sangre, tu suerte. No he encontrado registros de cómo se ve, digo, para no confundirla con la Llorona, con la Banshee, con la Planchada, como los últimos años, pero sí todas las edas poéticas, o lo que he leído en las edas poéticas y en las sagas, en el Hamabal, concuerdan con que es un espíritu femenino. A lo mejor varía, a lo mejor tú la puedes ver con un vestido, a lo mejor con ropa moderna, a lo mejor la puedes ver como una guerrera, como una abuelita, como una hermana. Es variado, pero lo que sí concuerdan todos los antiguos nórdicos es que nace como un espíritu guardián personal, como un ángel guardián, y depende de si no si lo alimentas, pero depende de tu actitud hacia él, hacia ella, perdón, tu espíritu guardián, se convierte en este espíritu femenino de protección. La cuarta parte, el Hamingya, que es la suerte y el poder del linaje. Mucho más que suerte, es poder espiritual acumulado. Está ligado al honor familiar. Puede transferirse, perdón, por herencia o por nombre. Ellos creían que tus acciones tienen un eco a través del infinito, que si algo dudoso lo hizo tu abuelo y no lo pagó de manera kármica, aunque no lo digan tal cual como karma, esa suerte venía hacia su hijo, hacia su nieto, y seguía heredándose. Por eso es muy común que, bueno, no sé si te ha pasado o si has escuchado los casos, cuando nace un nieto en la familia que lo llaman igual que un abuelo o un bisabuelo, normalmente las personas que conocieron a ambos, al nieto y al bisabuelo, pueden llegar a decir, tiene actitudes igual que él, o sea, se ríe igual, camina igual, hace a lo mejor los mismos modismos o las mismas actitudes físicas, como rascarse la cabeza de cierta manera, sentarse de cierta manera. Eso puede entrar dentro del Hamingya, de la suerte y el poder del linaje. Y también nos puede hacer pensar o nos deja pensando que para poder darle prosperidad a nuestros hijos, a nuestros nietos, tenemos nosotros que ser honorables, trabajar nuestro Hamingya, ser fieles a nuestras creencias, a nuestra familia, a nuestro honor, para así poder transmitir
buenos, buena prosperidad, buen linaje a nuestros hijos y nuestros nietos. La quinta parte es el Ond, que es el aliento vital, el núcleo de la vida o soplo divino, lo que convierte materia en ser vivo. En el mito de origen del mundo, de la creación del mundo y del universo, según los antiguos nórdicos, Odín es quien da este Ond, este soplo de la vida. Se lo da primero a los primeros humanos conocidos o registrados como Ask y Embla, hombre y mujer. Nacen de un material primigenio y Odín es el que da el soplo de la vida. Ese soplo de la vida lo tenemos todos nosotros, que de nuevo puede caer dentro del alma tradicional en otras religiones, pero aquí los antiguos nórdicos paganos, antiguos nórdicos, porque paganos somos todos los que no seguimos una tradición o tradición diferente a que nos está calificando, ¿no? Entonces los antiguos nórdicos pensaban eso, que el Ont, el soplo de la vida, es una parte importante. No es parte tal cual del alma, del Hugr, pero sí es una parte complementaria del espíritu. Puedes tener espíritu, pero a lo mejor no tienes soplo de vida, no tienes esa divinidad. Y a lo mejor ahí cae la diferencia entre el alma de las personas, de los objetos y de los animales. La sexta parte, el Megin, la fuerza espiritual. Esto era poder personal, fuerza espiritual que reside en todas las personas y cosas de este mundo. El potencial sagrado que todos tenemos y nos permite actuar. Podemos entrenarlo y hacerlo crecer. Esto está ligado al destino y propósito. Está ligado a todo lo que vas a lograr en esta vida y a tu voluntad. Y esto puede ser heredado o intercambiado con los dioses, siguiendo ciertos rituales. La última parte, la séptima parte, no es una parte del alma per se como tal, pero es parte de la esencia de la vida. En la séptima parte del alma son dos, bueno, dos personas, Liv y Livdrasir. Se cree, según los antiguos nórdicos, que Liv y Livdrasir, uno representa la energía femenina y el otro el hambre de crecer y del fuego, amante de la energía femenina, hombre y mujer. Los antiguos nórdicos creían que cuando llegara el Ragnarok, el apocalipsis, el fin del mundo nórdico, o el fin del mundo, como ellos lo conocían, saben o sabían que todos los dioses iban a caer, todos. Odín, Thor, Tyr, Freya, todos iban a perecer, pero es parte de un ciclo. Y ellos pensaban, o piensan, perdón, que Liv y Livdrasir van a ser resguardados. ¿Dónde? Bajo el árbol de la vida, bajo el Yggdrasil, y en Hotmimis Holt, que puede ser el lugar donde está Mimir, que para aquellos que les gustan los videojuegos como God of War y los que sabemos un poco de la mitología nórdica, Mimir es un ser de conocimiento puro. Entonces, ellos creían que Liv y Livdrassil vivirían debajo, sobrevivirían debajo de Yggdrasil en Hotmimis Holt y vivirían a partir de eso, comerían resina, tomarían agua de toda la neblina o de la poca lluvia que pueda tener el árbol, y ellos dos repoblarían el universo entero, siendo los dos últimos humanos. Son parte del alma, aunque no lo son tal cual, porque simbolizan la esencia indestructible de la vida, la continuidad y el ciclo, que nunca termina. Y para entender esta parte, digo, uno de los dioses o el dios que queda del panteón nórdico es Baldur. Baldur representa luz, justicia, paz y pureza, y es conocido por su bondad inigualable. ¿Te recuerda a alguien? ¿De algún otro panteón? Y sí es importante saber el origen según los antiguos nórdicos para entender cómo veían el alma. El origen del universo, según los antiguos nórdicos, tuvo tres fuerzas primordiales. Ginnungagap, que es el abismo, el fuego, perdón, de Muspelheim y el hielo de Niflheim. De su encuentro de tres, hielo, fuego y el abismo, nace Ymir, el gigante primordial.
Es historia para otro video, pero Ymir tiene 3 hijos: Odín, Vili y Ve. Estos 3 vencen a Ymir. ¿Por qué? Ya lo veremos en un siguiente episodio. Y esto me recuerda también a la historia de Zeus y sus hermanos contra Cronos, el gigante titán que les dio la vida. Pero bueno, sigamos de nuevo aquí en la historia de la creación según los nórdicos. Vencen a Ymir y Odín, Vili y Ve, al vencerlo, Ymir se forma, o más bien Ymir forma parte de todo lo que conocemos de la realidad. Su carne es la tierra, su sangre son los mares, los huesos son las montañas, el cráneo es el cielo y el cabello son los bosques. Odín, Vili y Ve, recorriendo su nuevo mundo, uno de los 9 mundos del Yggdrasil, encuentran 2 troncos, que pues son cabellos de Ymir: Fresno y Olmo, Ask y Embla, los primeros humanos. Liv y Livdrasil son los últimos después del Ragnarok, pero Ask y Embla son la primera pareja primordial de humanos. Al encontrarse estos 2 troncos, Odín les da el Ond, el soplo de la vida. Vili les proporciona Hugr, el espíritu, el alma. Y Ve, el Hammer, los moldea esta madera para darle forma humana. Para ellos el alma no era una entidad única, sino un sistema dinámico. Se dividía en la divinidad, el Ond, la parte mental, el Hugr, la forma, el Hammer, destino, el Hammingja, el poder personal, Megin, la parte de protección, como el Filia, y la parte colectiva, Liv y Livdrasil. Eso que eran los antiguos nórdicos. Y eso vemos repetido, no repetido igual, pero vemos algo parecido en culturas antiguas alrededor del mundo. En Egipto tienes el Ka, la fuerza vital, el Ba, es la personalidad que viaja, y el Aj, la forma que tiene tu alma después de morir, que adopta otra forma diferente. En el hinduismo tenemos el Atman, que es la alma eterna, y el Prana, energía vital. Por otro lado, en el cristianismo tenemos un alma única, individual, eterna, que con esa alma te van a juzgar para la salvación o la condena eterna. En el antiguo norte, nada de eso estaba separado. La mente, la forma, el espíritu, el destino, todo era un sistema vivo. Y queda una pregunta, no como para obtener una respuesta fácil o rápida, sino para dejarlo como un eco dentro de nuestro espíritu. ¿Somos una sola alma o somos muchas cosas intentando ser una? Seguiremos explorando estas antiguas visiones del espíritu humano, porque tal vez los antiguos no estaban equivocados, tal vez solo veían un poco más que nosotros. Sigamos caminando juntos el sendero del cuervo. Gracias.